La presidenta de México hace historia con este anuncio. Miremos hacia atrás por un momento, solo para recordar de dónde venimos. Durante décadas, bajo esos gobiernos neoliberales que solo veían por sus propios bolsillos, a nuestra niñez y a nuestra juventud se les daba la espalda. ¿Se acuerdan de aquellos apoyos? Eran migajas, apenas un suspiro que no alcanzaba para nada. Mientras nuestras escuelas se caían a pedazos y nuestros estudiantes soñaban con un futuro que parecía imposible, el dinero del pueblo, nuestro dinero, tomaba un camino muy distinto, volaba lejos, hacia cuentas en bancos suizos. Ahí, en el extranjero, es donde crecía la riqueza de unos cuantos gobernantes, mientras en México crecía el abandono. Nunca nadie se había preocupado de verdad por el futuro de nuestros hijos, pero ese tiempo de sombras ya se acabó. Hoy las cosas cambiaron, señores. Hoy se respira esperanza en cada aula y en cada hogar. Nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, lo ha dicho fuerte y claro. En este gobierno de México, la educación no es un lujo, es un derecho sagrado. Estamos siendo testigos de una inversión histórica. Escuchen bien esta cifra, porque es para celebrar. Para el año 2030 se destinarán más de 1.136.000 millones de pesos en las becas para el bienestar. Es una cifra jamás vista. Desde el nivel básico hasta el superior, nuestros jóvenes ya no están solos. Y es que la visión de nuestra presidenta es profunda. Darle una beca a un niño o una niña es una inversión, no un gasto. No se trata solo de dinero, se trata de construir infraestructura, de abrir nuevas escuelas, de contratar más docentes y de darles el salario digno que nuestras maestras y maestros merecen. Estamos fortaleciendo los cimientos de la nación. El secretario de Educación, Mario Delgado, lo ha confirmado. Esta inversión es casi 3 veces mayor a lo que se hacía en el periodo neoliberal. Estamos hablando de entregar cerca de 129.5 millones de becas. Eso es caminar de la mano con el pueblo. Eso es buscar el bienestar, no de unos cuantos, sino de todas y todos los mexicanos. La cuarta transformación no son solo palabras, son realidades que llegan a la mesa de cada familia. Por eso, hoy les pregunto a ustedes, que viven día a día el esfuerzo de sacar adelante a sus hijos, ¿cómo califican ustedes el cambio? ¿Qué diferencia ven entre aquellas limosnas del pasado y este apoyo real, digno y transformador que hoy reciben nuestros estudiantes? Los invito a que nos dejen sus comentarios, a que abramos el diálogo. No se queden callados, compartan esta información. Que en cada rincón de la República, desde el desierto hasta la selva, se sepa que hoy tenemos una presidenta que cumple y un gobierno que pone primero a los que más lo necesitan. Gracias, presidenta. Con su permiso. Muy buenos días a todas y todos. Desearles un excelente retorno a clases después de estas 2 semanas de descanso a las y los estudiantes. Hoy vamos a compartir de qué manera está integrado el sistema de becas de nuestro país que impulsa la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y pues cómo estaremos acompañando a los estudiantes en toda su trayectoria académica. Voy a utilizar el micrófono. Bien, pues aquí tenemos una lámina en la que podemos ver ya todas las becas que integra el sistema de becas de nuestro país. La beca Rita Cetina para educación primaria en apoyo a útiles y uniformes, la beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, la Benito Juárez para estudiantes de educación media superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra para jóvenes que estudian la universidad. Vamos a arrancar explicando cómo funciona la beca Rita Cetina en apoyo a útiles y uniformes para educación primaria. El monto para esta beca, que la estamos arrancando en este año por instrucciones de la presidenta, es un monto anual por becario de 2.500 pesos al año. Esto es importante resaltarlo, que es por niño. Si en la familia se encuentra un estudiante, niño o niña, si se encuentra un estudiante cursando la educación primaria, la familia recibirá 2.500. Si hay un segundo niño o niña, serán 2.500 adicionales y así por cada niño o niña. Esta beca
va dirigida a niñas y niños de escuelas primarias públicas. ¿Quién realiza el trámite? Lo realiza mamá, papá o tutor del estudiante, ya que como son menores la tarjeta se les entrega a papá, mamá. Y recibimos ya en la plataforma 7.201.007 registros, que serán los que estaremos atendiendo en los próximos días ya con la entrega de la tarjeta. Esta es una beca que es a partir de 2026, esta beca no existía. Es una beca de apoyo a útiles y uniformes escolares previo a la entrada a clases de 2.500 pesos anuales. O sea, solo son 2.500, o más bien son adicionalmente a los que ya tienen una beca, 2.500 pesos anuales. Esta es una beca nueva que se va a otorgar a todos los niños y niñas de primaria. Sí, esta es pues la que implementamos en 2026, en 2025, finales de 2024, cuando recién llegamos a la administración con la presidenta, arrancamos la beca Rita Cetina, que esta lleva un monto ya de forma bimestral, que también se inició con la presidenta Claudia Sheinbaum. Son 1.900 pesos por familia, más 700 pesos si existe un segundo estudiante de educación secundaria en la familia, y así por cada estudiante adicional. Esta beca va dirigida a niñas, niños de preescolar, primaria y secundaria, pero hemos arrancado con secundaria. También, al igual que en la beca de útiles y uniformes, quien realiza el trámite es mamá, papá o tutor, y hoy en día atendemos a 8.216.801 becarios. Una vez que los estudiantes salen de la educación secundaria, ya los estamos esperando para atenderlos también de manera universal con la beca Benito Juárez en media superior. Ahí el monto es por becario, son 1.900 pesos bimestrales. Esta beca está dirigida a estudiantes de bachillerato o preparatoria pública. Y el trámite, a diferencia de Rita Cetina, aquí el trámite ya lo hacen las y los estudiantes. A partir de los 15 años ya podemos otorgar la tarjeta a nombre del estudiante. Por eso es que ya el trámite lo hacen las y los estudiantes. Actualmente atendemos a 4.180.747. Cuando ya egresan del bachillerato, pueden ser partícipes de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Esta beca no es universal a diferencia de las anteriores. Hay un catálogo de escuelas operables, tienen que revisar si la escuela participa. Ahí se otorga un monto bimestral de 5.800 pesos por becario, y esta está dirigida a estudiantes universitarios de escuelas públicas escolarizadas. Al igual que en media superior, el trámite lo hacen los estudiantes, y hoy en día atendemos a 423.107 becarios. Y por lo que corresponde a Michoacán, en el marco del Plan Michoacán, la presidenta nos instruyó implementar la beca Gertrudis Bocanegra, que es un apoyo para transporte. Ahí el apoyo también es bimestral y es de 1.900 pesos. Va dirigido a estudiantes universitarios de escuelas públicas escolarizadas. Esta también tiene un carácter universal para el estado de Michoacán. Y el trámite lo realizan los estudiantes. Actualmente atendemos a 55.924 becarios. De esta forma es como se integra el sistema de becas de nuestro país, y con ello acompañamos a los estudiantes desde la educación básica hasta la educación superior, buscando tener más trayectorias académicas concluidas. Siguiente, por favor. Esto es lo que corresponde a lo que decía la presidenta que estamos implementando como nuevo, que es la beca de útiles y uniformes, Rita Cetina. Recibimos 7.2 millones de registros, que serán los nuevos becarios en educación primaria. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver un videíto de cómo estamos ya a toda máquina realizando el etiquetado de las tarjetas para poderlas entregar en los próximos días. Las tarjetas serán entregadas entre el 18 de mayo y el 31 de julio. Los servidores de la educación, como pueden verlo, no solamente hacen asambleas para informar, no solamente registran, no solamente entregan tarjetas, sino también de manera artesanal, como se puede apreciar en el video, están etiquetando una a una cada tarjeta para poderla entregar en los próximos días a cada uno de los beneficiarios. Es importante, mamá, papá, tutor, que vayas teniendo estos documentos a la mano, porque se van a requerir para la entrega de la tarjeta. Todo es en copia, con excepción de un documento. De madre, padre o tutor requerimos identificación oficial en original y copia. Ya todo lo demás en copia: acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio reciente. Y del estudiante, acta de nacimiento y CURP también en copia. Siguiente, por favor.
Y por instrucciones de la presidenta, en el mes de agosto, previo a la entrada del ciclo escolar, justo en el momento en el que se están comprando los útiles, los uniformes, el calzado, se estarán realizando los depósitos de los 2,500 pesos correspondientes a la beca Rita Cetina para educación primaria, para útiles y uniformes. Siguiente, por favor. Y por último, ¿cómo vamos con el calendario? En esta ocasión hicimos 2 calendarios. El calendario para Rita Cetina empezó el día 1 y concluye el día 16. Hoy, lunes 13, se está depositando a quienes su primer apellido inicie con la letra N, Ñ, O, P o Q. El día de mañana, martes, a los de la R, el miércoles a los de la S y el jueves 16 concluimos con la letra T, U, V, W, X, Y y Z. Y para los de educación media superior y educación superior, tanto Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro, y Gertrudis Bocanegra, los depósitos empiezan hoy. Así que quienes su primer apellido empieza con la letra A o la letra B, hoy estarán viendo reflejados ya los recursos y no es un bimestre nada más. Recordemos que con ellos tenemos pendiente el bimestre de enero-febrero porque sus inscripciones así nos obligan a que lo hagamos de manera conjunta los 2 bimestres. Así que van a recibir a partir de hoy el bimestre de enero-febrero y marzo y abril juntos. Por lo que corresponde a becas, ese es el informe. Gracias, presidente. Mario. Buenos días, presidenta, con su permiso. Al igual que la semana pasada hicimos una evaluación hacia atrás del 2000 a la fecha de la importancia que se le daba a las becas, cuántas becas daban y cuánto invertían en becas en los sexenios anteriores. Adelante, por favor. Tenemos acá en el sexenio de Fox las becas de oportunidades, Pronaves y otros programas. Invirtieron en todo el sexenio alrededor de 77,724 millones de pesos. Después en el sexenio de Calderón, también sumando todos los programas de becas, alrededor de 140,000 millones de pesos. En el sexenio de Peña, 224,000 millones de pesos. Aquí es donde se da el brinco, el punto de inflexión en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la beca Benito Juárez, la beca Elisa Acuña, la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Se invirtieron alrededor de 463,000 millones de pesos. Y la proyección que tenemos hacia el 2030 en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, con lo que ya se acaba de presentar aquí, la beca Rita Cetina Universal en primaria de útiles y uniformes, la Rita Cetina Universal en secundarias, las becas Benito Juárez, las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro, las becas Gertrudis Bocanegra. Tenemos una proyección de más de 1,136 millones de pesos en toda la administración. 1,136 millones de pesos, sí, 1,136,692 millones de pesos. Ven, comparémoslo contra los 77,000 millones. Ahora vamos a ver. Adelante. Ahora por número de apoyos, no de becarios, por número de becas otorgadas, número de apoyos otorgados. En toda la administración de Fox, alrededor de 28 millones de becas otorgadas, con Calderón 37 millones, con Peña 44, con el presidente López Obrador 58 millones y en esta administración la proyección es que vamos a llegar a 129.5 millones de apoyos otorgados, de becas otorgadas, no de becarios. Vean la gran diferencia. La que sigue, es decir, si sumamos el gasto total con Fox, Calderón y Peña, es menor al gasto que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Nos regresamos un poco a la primera, por favor? Si sumamos esto, los 77 más los 140 más los 224, es menor que los 463,000 millones de pesos. Y esta cantidad va a ser 3 veces superior a lo que se invirtió
en 18 años. Adelante, regresamos a donde estábamos. Ahí está. Para el 2024, el 2030 será casi 3 veces más de lo que invirtieron en 18 años. Por número de becas, por número de apoyos otorgados, en esta administración, 2024-2030, va a ser 4.6 veces más estudiantes que se apoyan, apoyos otorgados, que con Fox. 3.4 veces más con Calderón y 2.8 veces más que con Peña. Nos regresamos, por favor, al número de becas, la anterior. Ahí está. Fíjense, si comparamos los 129.5 millones de apoyos, son 100 millones más que los que dio Fox. Esa es la importancia que le da la presidenta Claudia Sheinbaum y los gobiernos de la transformación a la educación pública, que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos, porque la educación es un derecho, como dice nuestra presidenta. Gracias, Mario. Pues esta es la información del día de hoy. Pon de nuevo la de Mario. Digo, la de Julio, perdón. La primera de Julio. Es decir, este año van a ser 7.201.007 estudiantes de primaria que van a recibir su apoyo de útiles y uniformes escolares. 8.216.801 becarios de la Rita Cetina. 4.180.747 de la Benito Juárez. 423.107 de jóvenes escribiendo el futuro. Y 55.924 de la Gertrudis Bocanegra. Además, aumento en la infraestructura educativa, aumento en el número de preparatorias, mejores salarios para los maestros, más maestros para educación media superior, más maestros para educación superior, maestras y maestros. Es decir, es una inversión histórica la que estamos haciendo en educación pública, porque darle una beca a un niño o una niña es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Darle una beca a un joven, a una joven, es una inversión, no es un gasto. Mejorar las escuelas es una inversión. Contratar más maestras y maestros para educación media superior, hacer más escuelas en media superior es una inversión. Hacer más universidades es una inversión. Es una inversión histórica la que está haciendo o la que estamos haciendo con nuestro gobierno en educación pública. Ahora sí, vamos a las preguntas. Por último, Presidenta, del tema expuesto esta mañana, preguntarle solamente dos cosas muy breves. La primera sería si han contemplado en esta dispersión de becas, si han identificado áreas donde justamente los alumnos necesiten un apoyo extra. Digo, ya está el claro ejemplo, por ejemplo, del apoyo que se le da al transporte, si estas becas pues son propensas a seguir ampliándose a otros programas. Y algo muy también específico es cómo identificar los resultados de las becas, es decir, ya está haciendo su gobierno su parte, lo que le corresponde, pero cómo verse reflejados, es decir, se han podido registrar mejores calificaciones, mejores promedios, mejores alumnos. Ha disminuido egresados. La deserción escolar, que es lo más importante por razones económicas. En la educación media superior y en la educación secundaria hay deserción en el tercer año de secundaria, una deserción que ha disminuido pero que todavía se mantiene, y hay deserción en la educación media superior. Disminuyó de manera muy importante con la beca Benito Juárez, y ahora con la Rita Cetina pues vamos a hacer los estudios ya después de un año
para ver comparado con otros años cómo impactó en que no haya deserción escolares, es decir, que las niñas y los niños o las y los jóvenes sigan estudiando y que no salgan de la escuela por motivos económicos. A algunas personas les parecerá poco 2.500 pesos para apoyo de útiles y uniformes escolares, pero representan todo para muchas familias. El poder comprar los tenis, poder comprar los zapatos, el uniforme deportivo y lo básico. Hoy sale una nota en alguno de los medios, no recuerdo en cuál, que dicen, ay, es que se están gastando en cosas que no son para educación las becas. ¿Cómo en qué? Como en alimentación. En ese mismo medio sale que solo 0.0 o 0.3% lo usa para, creo que bebidas alcohólicas, 0.3. Entonces, hay mucha responsabilidad de las y los jóvenes y obviamente las madres de familia y padres de familia cuando reciben un apoyo. Entonces, por supuesto, es para alimentación, para ropa, pues para lo básico, para que las y los niños vayan contentos a la escuela y tengan lo principal. Cuando yo llegué al gobierno de la ciudad había una beca que se llamaba Beca de Niños Talento, que solamente se le daba a quien tenía 9 y 10 de calificación. Y al hacer un estudio nosotros vimos que esto generaba mayores diferencias en la escuela en vez de promover que se tuviera buena calificación. Por supuesto que nosotros acompañamos todo esto en el impulso para que las niñas y los niños estudien. Claro que hay una parte de un esfuerzo personal en las niñas y los niños y en las familias, que deben impulsar el estudio de sus hijos, que deben generar las condiciones para hacerlo, pero muchas veces hay motivos económicos. Entonces no se puede pedir una calificación igual a un niño que no llegó desayunado a la escuela que a alguien que llegó desayunado a la escuela, o alguien que tiene problemas en la casa frente a alguien que no tiene problemas. Entonces, más bien lo que nosotros queremos es que todos lleguen iguales, todos lleguen parejos. Entonces, que tengan lo mínimo indispensable para poder ir a la escuela, que los jóvenes de preparatoria, recuerdo, por ejemplo, en la gira que le llamo la gira histórica, con el libro que escribí, me emocionó mucho que un joven le dijo entonces al presidente López Obrador, me pude comprar una moto con la beca, ahorrando, y gracias a eso ya llego de mejor manera a la escuela. Entonces, ¿qué van a decir los que...? No, eso no es para el estudio, se compró una motocicleta. Bueno, la moto le ayuda a poder llegar en menos tiempo a la escuela. Entonces, ayudan a todo el contexto para que las y los niños, las y los jóvenes estudien. Además, estamos con los planes de estudio, estamos haciendo más preparatorias, estamos garantizando el apoyo psicológico a todas las niñas y los niños. Entonces, es un programa integral. La educación, dicen las y los maestros, es el centro de la transformación. Sin educación no hay transformación. Y coincidimos. Por eso todo este apoyo y toda esta inversión a la educación pública, porque al gobierno le corresponde apoyar la educación pública. Que haya educación privada, particular, está muy bien. Y quien quiera llevar a sus hijos a una escuela particular tiene todo el derecho y está muy bien, y tienen que regirse pues, por lo que establece la Secretaría de Educación Pública. Pero el gobierno lo que tiene que garantizar es que la educación pública sea la mejor de todas las educaciones y que todas las niñas y los niños tengan lo necesario para poder ir a la escuela. Y eso es lo que estamos haciendo. Gracias, Presidenta. Buenos días. Gracias. Vamos de este lado. Ok. Presidenta, nada más para confirmar ahorita una de las cifras que dio. En el periodo de 2019 a 2030, durante su administración, más bien, durante su administración, se van a emplear 1.136.000.000.000 en becas. Eso es lo que… Al 2030, Ajá, sumando del durante su 2026
5, digamos, o de octubre de 2024 a octubre de 2030. Sí, porque la gráfica era en millones de pesos, entonces son 1.136.000 millones. Si sumamos los 6 años, todos los estudiantes que se apoyan o que se van a apoyar, los que ya se apoyaron y los que se van a apoyar, ese es el monto que vamos a invertir. Muchas gracias, presidenta. Mi nombre es Eliane Valadez, del canal de YouTube de Eli TV Oficial, y quisiera empezar por preguntar acerca del tema y con el incremento de becas y de la infraestructura, ¿cómo se prepara México para estos nuevos profesionales que en un futuro tendrán una carrera y para que puedan ejercer aquí en el país? Bueno, los jóvenes que salen de la universidad pues tienen diversas opciones. Por eso nosotros el seguir invirtiendo en el desarrollo del país, tanto en infraestructura como generar las condiciones para la inversión en México de manera sustentable, pues genera todas las condiciones para garantizar un empleo para las y los jóvenes. Ahora Pepe Merino, en la Agencia de Transformación Digital, generó una serie de acuerdos con plataformas digitales y también a través de la Subsecretaría de Educación Superior para todos los temas que tienen que ver con ciencia de datos, vamos a llamarle así en general, para inteligencia artificial y todos los nuevos campos de desarrollo del conocimiento que se están generando pues a partir del desarrollo de la digitalización del conocimiento. Entonces hay alrededor de 20,000 jóvenes, ¿no? O más. ¿Cuántos son? A ver si Pepe Merino nos dice. Son alrededor de 20,000 jóvenes, muchos de ellos del Tecnológico Nacional de México, que se inscribieron para poder participar en certificaciones relacionadas con ciencia de datos en distintas áreas, desde inteligencia artificial hasta programación y otras especialidades. Entonces también estamos trabajando en ello para que quien tenga el deseo de participar en ello lo pueda hacer. Y con la plataforma Saberes MX también se están dando certificaciones en distintas áreas del conocimiento. Muchas gracias, presidenta. Hay las nuevas carreras también en los tecnológicos también. Muchas gracias, presidenta. En otra pregunta, quisiera que si nos podría hablar un poquito más acerca de lo que pasó en Puebla este fin de semana, donde se dijo que usted regañó a los manifestantes. Si nos podría dar un poquito más de contexto para entender qué fue lo que sucedió exactamente. Me da risa porque fíjense, yo acostumbro atender a todo el que se manifiesta. Así he sido toda mi vida. Cuando estaba en Tlalpan, aquí está Iván, no me va a dejar mentir, cuando era delegada de Tlalpan, jefa delegacional de Tlalpan, estaba en la oficina y en lo que es la alcaldía ahora, y se estaban manifestando unos vendedores, ¿no? Unos comerciantes, ¿no? De la ciclovía famosa. Porque estábamos ordenando la ciclovía para que los domingos, se usa mucho, pudiera haber comerciantes, pero al mismo tiempo pues se liberara la ciclovía para los ciclistas. Entonces manifestaron afuera ahí en la placita de Tlalpan, que es hermosísima, por cierto, y entonces gritaban que baje la delegada o algo así, ¿no? Que baje Claudia, que baje Claudia. Y todos los compañeros, no vayas a bajar, no vayas a bajar. No, pues ¿cómo no? Si me están diciendo que baje Claudia. Entonces ya bajé y ya les digo, a ver, préstenme el micrófono. Y ya les expliqué lo que estábamos haciendo y total llegamos a un acuerdo y aplausos, aplausos, vámonos, y ya me regresé. Así ha sido siempre. En la jefatura de gobierno también me pasó que se estaban manifestando y se habían cerrado las puertas. Entonces al final dije, a ver, voy a salir para ver exactamente qué quieren y ver cómo le hacemos, y también nos atendimos. Ahora que voy a las giras, pues me ha pasado muchas veces que hay personas con carteles que están gritando
mientras estamos interviniendo y les digo, a ver, ¿qué les parece si los atiendo al final del evento? Con todo gusto. Incluso a la mitad del evento, mientras habla alguien, me he bajado del templete para ir a atender a la gente que está con un cartel con mucha desesperación porque quiere hablar conmigo. Entonces es una actitud pues de atención. Obviamente pues hay todo un gobierno que también atiende, no, personalmente pues no puedo atender a todos, pero cuando a veces corresponde en una situación así pues recibo a mucha gente y al mismo tiempo cuando hay una situación en un evento de las giras pues normalmente escucho a la gente. En este caso, previo a que llegáramos al evento de la entrega de viviendas, se les dijo a los manifestantes que se manifiestan en contra de el polo de economía circular que se va a hacer ahí. Se les dijo, se les informó por parte del gobierno del Estado de Puebla y por parte de nuestros compañeros de logística que se adelantan en la gira de que los iba a atender, que no tenían por qué manifestarse, que podían tener sus carteles levantados, pero que permitieran que se desarrollara el evento sin que hubiera consignas y que después, al final del evento, con gusto los recibía. Así nos ha pasado incluso con los maestros de Chiapas, que les decimos, ayúdenos a que en el evento pues se pueda desarrollar el evento, que es de otro tema, y al final los atiendo. Y así ha pasado en muchos lugares. Entonces, en este caso, pues ellos, aunque sabían que los iba a atender, de todas maneras, mientras estaba el evento, pues estaban gritando. Y hubo un momento incluso que estaban empujando a la gente porque querían que la lona llegara hasta adelante. Entonces ahí fue cuando dije en el micrófono, a ver, ¿quiénes están de acuerdo en que termine el evento y después lo reciba? ¿Y quiénes no? ¿Quiénes quieren que los reciba ahora? Entonces todos dijeron, no, pues mejor al final del evento, ¿no? Porque estábamos entregando llaves de los nuevos departamentos de la Comisión Nacional de Vivienda en Puebla. Entonces, cuando ya lo pusimos a votación, pues ya se calmaron porque estaban empujando a la gente que estaba en el evento. Al final del evento los fui a atender, fui a ver una vivienda y después de ahí fui a atenderlos. Iba con el gobernador Armenta, que por cierto es muy buen gobernador, también atiende a la gente. Entonces llegué ahí, estaban muchos de ustedes y no me dejaban hablar. Dije, a ver, espérense, déjenme les explico. No se preocupen, no vamos a hacer nada en contra de la gente, nada más permítanme que les platique qué es lo que va a haber, cuándo van a hacer las asambleas, cómo seguimos trabajando para llegar a un consenso. Pero había algunos que no me dejaran hablar, no me dejaban hablar. Entonces al final les dije, a ver, les voy a decir qué fue lo que pasó. Y entonces ya les dije, de todas maneras ustedes entraron en el evento, gritaron en el evento y sabían que de todas maneras los iba a recibir. Y segundo, van a venir los secretarios para hacer asambleas con ustedes, no se preocupen, atender las demandas de la población, porque hay muchas necesidades en ese municipio, y ver si estamos de acuerdo en cómo se va a colocar el polo de economía circular. Pero además, ellos tienen un basurero a cielo abierto, un basurero mal manejado, digamos, muy cerca de ahí, y el objetivo es quitar ese basurero y que haya plantas recicladoras. Pero bueno, no me dejaban hablar, entonces por eso levanté un poco más la voz para que me escucharan, ¿no? Pero de ninguna manera estaba regañando, incluso si escuchan lo que les estaba diciendo es vamos a resolver el problema, no se preocupen. Eso fue lo que pasó. Lo que pasa es que algunos medios que estaban ahí pues buscan hacer una interpretación, pero bueno, lo importante es que la gente fue atendida, que es lo que a nosotros nos importa. Muchas gracias, Presidenta, por la aclaración. Presidenta, también pues el día de hoy inicia la credencialización para personas de 85 años para que puedan tener pues la salud universal. Si nos podría hablar un poquito acerca de la importancia de que pues vayan a registrarse. Sí, yo creo que el miércoles vamos a informar de cómo va la credencialización. Mañana viene seguridad, ya tenemos los datos del cierre de marzo, mañana viene el gabinete de seguridad y el miércoles podemos dedicarlo
un tiempo a la credencialización y si gustan el miércoles ya hablamos de dónde están los módulos, etcétera, para la credencialización a partir del mes de abril. Perfecto, Presidenta. Y ya por último, no sé si Profeco nos podría aclarar un poquito qué es lo que pasa con los Magni Charters, esta aerolínea que pues canceló repentinamente todos los vuelos y qué pues estarán haciendo en este caso. Muchísimas gracias. ¿Tienen información? Con su permiso, Presidenta. Sí, efectivamente, el fin de semana tuvimos la noticia que Magni Charters había cancelado algunos vuelos. Ahí lo que se hizo fue, bajo el liderazgo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y nosotros recolocamos a muchas de las personas que quedaron varadas en los vuelos que ya estaban programados. Y lo que se está haciendo ahorita es que en los módulos de esta aerolínea, en los aeropuertos, ya no hay nadie. Hay un teléfono que publicaron en un boletín y no contestan. Pusieron un audio en donde remiten el teléfono de Profeco. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, hasta el día de ayer a las 8 de la noche habíamos recibido únicamente 8 llamadas, la mayoría de agencias de viajes, por cómo funcionaba o cómo funciona el modelo de Magni Charters, que son aviones contratados en específico, no es que tengan venta directa al público para volar a algún destino. Entonces, ahorita todas las personas que quedaron varadas fueron recolocadas con apoyo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y ya estamos hablando con Canaero para establecer un canal de comunicación en caso de que nos lleguen algunas quejas, y hoy vamos a hacer una visita física a las instalaciones que tenemos registradas en la Procuraduría para ver si todavía podemos encontrar personas con quien tengamos interlocución en caso de que hubiera quejas por parte de personas consumidoras. Gracias. Gracias, Presidente. A ver, Pemex informa, los residuos recolectados en el Golfo de México son enviados a 3 plantas de tratamiento en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, donde se tratan, reutilizan, por ejemplo, en la producción de asfalto. Y Pepe nos dice que por lo pronto se están certificando 8,000 jóvenes en ciencia de datos. En tema de Magni Charter, la empresa decidió dejar de volar. Ellos hablan de que son problemas logísticos, por lo menos así lo comunicaron. Sin embargo, pues lo hicieron sin avisar a los pasajeros de que de un día a otro pues iban a dejar de volar. Entonces, lo que hizo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, bueno, y además dijo, y quien se quiera quejar vaya a Profeco. Entonces, me informó Jesús Esteva, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que se habían puesto de acuerdo con las otras aerolíneas para que los espacios que tuvieran vacíos de los que estaban regresando, porque es justo al regreso de vacaciones, pudieran ubicarlos. El problema mayor fue en Cancún. Entonces, incluso estamos viendo con Mexicana, no sé si ayer iniciaron. Por cierto, Mara, la gobernadora, se fue al aeropuerto para poder atender a la gente, porque evidentemente pues estaban molestos porque nadie les daba información. Y aunque no tenía que ver con el gobierno del estado, ella personalmente se fue a atender a la gente, estuvo en comunicación con Jesús Esteva todo el tiempo y estamos viendo la manera de apoyar a estos pasajeros para que puedan tener vuelos para poder regresar a sus lugares de origen. Entonces, ese ICT está dando todo el apoyo necesario a los pasajeros. Obviamente, pues, frente a la circunstancia que no se avisó de que de un día a otro se iban a cerrar estos vuelos, pues se hizo lo mejor que se pudo. Y bueno, ya Profeco y las autoridades correspondientes pues revisarán por qué se hizo esto y pues que la empresa responda, ¿verdad? Pues vamos a ver, hay que hablar con ellos porque también los problemas que pueda tener la propia empresa, pues que la empresa los diga, ¿no? No nos corresponde a nosotros y nosotros lo que hacemos pues es apoyar a la gente por si se quedaron varados en un lugar, pues poder generar las condiciones para apoyarlos.